Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es un placer estar reunidos nuevamente en otro estudio del Libro de los Espíritus. Este, en este caso, horario, si se quiere, fuera de lo normal, pero de verdad que muy contentos, muy satisfechos por estar aquí, por estar en este horario, ya que nos acompaña para esta clase la doctora Sara Castro. Y queríamos que ella nos ayudara en este tema, ¿no? Por toda su experiencia en el campo que tiene de la medicina y por toda su experiencia espírita. Entonces nosotros le solicitamos que por favor nos ayudara con esta clase del día de hoy, a lo que ella amablemente accedió, ¿no? Cosa que le agradecemos muchísimo. Y bueno, aquí está con nosotros. Ella pertenece al grupo de estudio Dios, Jesús y Caridad de Argentina. Y entonces, bueno, lo vamos a dejar para que ella se presente, por supuesto, nos comente un poco el trabajo que hacen allá en la Argentina y luego, bueno, nos deleite con la clase del día de hoy. Así que, doctora, en nombre de todo el equipo de Mensaje Fraternal, para nosotros es una gran alegría que esté con nosotros compartiendo hoy esta clase y que Dios y los buenos espíritus la acompañen. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer no solo el poder estar acá presente, sino también el horario, porque aquí, como yo les comentaba, tenemos un poquito de problemas en la zona horaria de Internet a partir de las 18. Entonces, por eso era importante estar en esta hora, así que muchísimas gracias por acceder al cambio de horario. Bueno, mi nombre es Sara y yo tengo un largo camino, digamos, de experiencias y de dolorosas hasta llegar a encontrar la doctrina espírita. Y una vez que encontré la doctrina espírita, esta ha sido para mí una transformación muy importante en mi vida, en mi día a día, en mi manera de pensar, y es por eso que yo insto mucho a que el estudio del libro de los espíritus o el estudio del evangelio o el estudio de cualquiera de las codificaciones kardecianas se hagan a conciencia, no solo leyendo y aprendiendo, sino practicando. O sea, uno de los pilares es el estudio y el otro de los pilares es la práctica y la incorporación de ese estudio en nuestro día a día. Y nosotros tenemos un pequeño grupo de estudio que, bueno, sigue de la metodología Auto de Sousa, que es una forma de estudiar, y que trae esto justamente, el estudio y la práctica, para poderlo incorporar en nuestra vida, entendiendo de que cada persona que logra incorporar y practicar estos conocimientos, vamos contribuyendo una semillita, una gotita de agua, un granito de arena para un mundo mejor. Bueno, ahora si me permiten, voy a compartir la pantalla. A ver ahí. Ahí se puede ver. Estamos viendo, pero como que estás todavía no has abierto la presentación, creo, ¿no? A ver ahí. ¿No se ve todavía? No, todavía no, se ve como las listas ahora sí. Ah, no, ahí te ves tú. Ahora ya dejé de compartir. Bueno, ahora vamos a volver a compartir. O sea que sí se ve cuando... Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Si quieres le pones Bueno, la opción de compartir pantalla completa para que no se vean las láminas, sino que le dejas el televisorcito allí ajá. y listo. Y a ver, ahí no se comparte completa. No, se ven todavía, no está en modo de presentación. Sí se ven las láminas, pero no a modo de presentación. Pero no hay problema, ahí Ah, está. Por eso no hay problema. no te enredes, no hay problema. A ver ahí, quizás ahí.
Bueno, en esta primera parte, nosotros, como les decía, somos un grupo de estudio. No somos una casa espírita eh, y estudiamos nosotros a través de la red. Estudiamos a través del WhatsApp y estudiamos a través de las distintas aplicaciones como Zoom y Meet. Entonces, por eso es que nuestros integrantes, algunos nos conocemos físicamente y otros no, y nos reunimos cada 2 o cada 3 meses en alguna de las ciudades de Argentina de donde somos los integrantes para poder hacer la parte de la práctica. Hoy nos toca ver el capítulo 7 del Libro de los Espíritus, donde ustedes ya vieron la primera parte, que es el preludio del regreso, la segunda parte, que es la unión del alma con el cuerpo, la tercera, que forma parte de las facultades morales e intelectuales, y hoy vamos a ver la cuarta parte, que es la influencia del organismo en este espíritu que acaba de incorporarse y acaba de regresar a la Tierra. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que este capítulo tiene esta palabra. ¿Se ve bien ahí la palabra? No, La, creo que no se ve. ¿Cuál es la diapositiva que estás viendo? ¿La que dice Estamos capítulo viendo 7? la 3, la tercera, la que dice cosa, puente, práctico. Ah, perfecto, perfecto. Esa es justamente la que quiero que veamos. Y la cámara, doctora, se Entonces, ve como cortada a la mitad de usted, pues se ve como parte de arriba y se ve como otra cámara abajo. La cámara, sí, ese es el igual problema lo que estamos siempre siguiendo, pero no se tengo. preocupe. Sí, sí, es el problema que siempre tengo con la cámara. Ahora sí se ve Bueno, bien, ahora se ve perfecto. y, se, y ahí se ve bien, ¿no? ¿Y se ve Sí, la diapositiva o no? No se ve. sí se ve la diapositiva. Ujú. Ah, perfecto. Bueno, entonces mientras se vea la diapositiva, vamos bien. Bueno, porque en esta diapositiva yo quiero mostrarles a ustedes esto que se llama, que este capítulo engloba justamente el tema que se llama responsabilidad. Este capítulo habla todo de la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La responsabilidad es es cosa, y Pons es un puente y habilidad es la forma, las habilidades que nosotros tenemos. O sea, es la habilidad para hacer las cosas. Cuando nosotros regresamos al planeta Tierra, necesitamos ser responsables, tener esta habilidad en los actos para realizar esta nueva existencia, esta habilidad para hacer las cosas, porque va a depender mucho de cómo nosotros tomemos esta responsabilidad, lo que nuestra vida actual, nuestra vida futura, nuestra intervida y nuestra siguiente encarnación. Como yo le digo a mis alumnos, también me gustaría decir acá que de nosotros va a depender nuestra vida futura. Muchas veces nosotros hemos caído en el engaño de querer que un medium nos diga cómo va a ser nuestro futuro, que un medium nos diga cómo va a ser nuestra próxima encarnación, cómo va a ser nuestra vida entre vida de espíritus. Y eso, solo nosotros en el hoy estamos construyendo nuestro mañana. Por eso es que este capítulo tiene que ver con la habilidad de hacerte responsable de las cosas. Por eso es que este capítulo tiene dos opciones. Vos podés ser víctima o podés ser responsable. Dentro de... Acá podemos ver que dice André Luis, nos dice en el libro Nuestro Hogar, cuando el servidor está preparado, el servicio aparece. André Luis en este momento estaba en el mundo espiritual, en los fangos del umbral, arrepentido, dándose cuenta del tiempo que había perdido, de las oportunidades
que había perdido entre Ahora, vidas. disculpe, la lámina no cambió, ¿ya? Está todavía la 3. Porque no, Ah, está la 3. como no está en modo A de presentación, ver. a lo mejor usted la pasa, pero no. Yo creo que tiene que buscarla a Ah, la izquierda y entonces le da. Ahí sí cambió, ¿eh? ahí dice desde la diapositiva actual. Ahí cambió, dice cuando el Sí, sí, servidor ahí sí está cambió. preparado, ¿el servicio aparece? Perfecto. Sí, ahí sí cambió. Bien, y acá lo podemos ver a André Luis en los charcos del umbral, ¿sí? Donde él se da cuenta de todas las oportunidades que había perdido en la vida. Donde él se da cuenta que en la tierra él había sido una persona muy egoísta. Donde él se da cuenta que solo había trabajado para su propio provecho, para su propio beneficio y, lo más importante, que no había sembrado los valores que necesitaba su familia. Entonces, nosotros cuando estamos aquí en la tierra no nos damos cuenta porque estamos en el día a día, porque estamos en el trabajo, porque tenemos que criar los hijos, porque tenemos que pagar las cuentas, porque tenemos que hacer muchas responsabilidades. Pero es importante tomarnos en esta clase el espacio necesario para darnos cuenta de que de nosotros va a depender nuestro presente y de este presente que hoy construyamos va a depender nuestro mañana, va a desprender la forma en que nosotros desencarnemos, el lugar a donde nosotros vamos al desencarnar y va a depender nuestra próxima existencia. Miren todas las responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, tenemos dos opciones, o quedarnos como víctima, como André Luis en los charcos de la ignorancia, o tenemos la opción de tomar acción y tomar la responsabilidad primero de nuestra propia vida, de nuestra relación interpersonal y a través de un mejoramiento de nosotros mismos, de nuestra relación interpersonal, vamos a lograr un mejoramiento con la relación con nuestros familiares. Primero, porque nuestra primera obligación, aparte de nosotros, es la autoiluminación y la segunda es la interrelación dentro de nuestra propia familia. Muchas veces nosotros hemos encontrado, en este caso yo les cuento un sobrino mío, que él era catequista de la Iglesia Católica y que todos los domingos dejaba a sus 5 hijos en casa y se iba a las 8 de la mañana y volvía a las 10 de la noche porque tenía que dar cursos de catequesis y tenía que, bueno, estar con los niños y hacer las actividades, todo. Él era viudo y sus hijos quedaban en el hogar solos, viendo YouTube, viendo internet. A veces comían, a veces no comían. Y entonces cuando uno ve eso, tiende a enojarse con las religiones, con la iglesia, con Dios, porque Dios los necesita y los saca de su hogar. Y no es así. Lo que sucede es que no hemos entendido que nuestra primera obligación está con nosotros mismos y la segunda está justamente en el seno de nuestro hogar. Es encender esa luz dentro de nuestro hogar, porque si la doctrina espírita es buena para nosotros, la doctrina espírita también deberá ser buena, seguramente, para nuestros hijos, deberá ser buena para nuestros esposos, para nuestros padres, para nuestros hermanos. ¿Cambió la diapositiva? No, todavía no ha cambiado. Está en la 4 todavía. A ver, a ver. Ahí sí está en la 5. Bien, perfecto. Entonces acá, en este capítulo, vamos a estar en la pregunta 367 que nos dice, al unirse el cuerpo, ¿se identifica el espíritu con la materia? La materia es tan solo la envoltura del espíritu como la ropa es la envoltura del cuerpo. Al unirse al cuerpo, el espíritu conserva los atributos de su naturaleza espiritual, les explican los espíritus a Allan Kardec. Y en la pregunta 368, Allan Kardec pregunta, ¿las facultades del espíritu
se ejercen con toda libertad después de la unión con el cuerpo, y la espiritualidad le contesta: el ejercicio de las facultades depende de los órganos que le sirven de instrumento. Aquellas se debilitan por lo grosero de la materia. Y en la 368A dice: según esto, ¿sería la envoltura material un impedimento para la libre manifestación de las facultades del espíritu, así como un vidrio opaco se opone al paso de la luz? Y la espiritualidad superior le contesta: en efecto, muy opaco. Y esto se debe a que nosotros, acá en las preguntas que hace Allan Kardec, tenemos que entender algo básico, fundamental, y no solo entenderlo, divulgarlo en nuestro hogar. Y no solo divulgarlo en nuestro hogar, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros clientes. Y es la importancia de que nosotros estamos formados por un cuerpo material y un cuerpo espiritual. El cuerpo material, como nos dice aquí Allan Kardec, es simplemente un vehículo, el cuerpo material del cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual, acá yo he tomado un ejemplo del libro de Ethel Schuttel. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, hermana, se ve bien, ya la lámina cambió y va perfecto. Excelente. Entonces vamos a ver en este esquema que hay en el libro Cicatrices del Alma, de nuestra amiga, hermana y también divulgadora de la doctrina espírita, que es la escritora Ethel Schuttel, donde ella tomó este esquema de haciendo un esquema basado en el libro de la Génesis de Kardec y muchos escritos de Emmanuel. Y acá en este esquema nosotros vamos a entender de que el cuerpo material es solo el vehículo del cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un cuerpo material, que es este, que es el cuerpo físico, con el cual nosotros tenemos actualmente, nos movemos, comemos, hacemos todo tipo de actividades, pero que está unido a través de distintos ligamentos, entre ellos el cuerpo doble etéreo, que es el más cercano al cuerpo material, que forma parte del perispíritu, está unido a los otros cuerpos, entre ellos el cuerpo astral. El cuerpo astral es aquel que va a registrar todas nuestras vivencias, es aquel que va a registrar nuestras vidas pasadas, es aquel que va a registrar aquellos traumas que nosotros por ahí podemos tener de existencias anteriores. Luego tenemos el cuerpo mental, donde también forma parte del cuerpo espiritual, y este cuerpo mental va a registrar todas aquellas emociones de amor, emociones de alegría, emociones de placer, pero también va a registrar aquellas emociones de ira, de rencor, de bronca. Este cuerpo mental es fundamental, ¿por qué? Porque en este cuerpo mental, al quedar alojadas los amores y los odios, nosotros los vamos a llevar hacia una existencia siguiente. Por eso es la importancia que nos explican la espiritualidad superior de educar en esta encarnación todas nuestras emociones, porque el cuerpo material es solamente el vehículo de este cuerpo espiritual. Luego vamos a tener un cuerpo causal. Este cuerpo causal va a tener todos los valores morales que nosotros podemos adquirir, aquellos valores buenos, como por ejemplo la benevolencia, la paciencia, la tolerancia, y aquellos otros disvalores, el egoísmo, la envidia, la maledicencia. Entonces, este cuerpo mental y este cuerpo causal van a estar interrelacionados con el cuerpo material y van a ser la causa de la generación de la salud si está en bienestar y en armonía, o de la enfermedad si está en disarmonía. Esto es básico para entender el por qué y el para qué de nuestras enfermedades. Y nosotros, como estudiantes de la doctrina espírita, tenemos la obligación de opinar y de divulgar la existencia de este cuerpo espiritual unido al cuerpo material y como causa
y consecuencia de las enfermedades que nosotros podemos presentar. Acá tenemos, por ejemplo, en esta foto que yo les presento de un señor en silla de ruedas. Este señor se llama Alfonso Oliva. Vive en la misma ciudad que vivo yo, en el centro del país de Argentina, que se llama Córdoba. Alfonso Oliva se le realizó la eutanasia el 4 de marzo del 2019 y él fue un gran divulgador de la eutanasia. Equivocadamente, hoy se debe estar dando cuenta, equivocadamente él pensaba que terminando con la vida de su cuerpo material, que tenía una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, se iban a terminar erróneamente todos sus padecimientos, se iban a terminar erróneamente todos sus dolores, todas sus angustias. Alfonso Oliva falleció y sin embargo, hoy todavía en la legislatura de mi ciudad se discute asiduamente el colocar la ley de eutanasia, algo que puede llegar a producir mucho dolor a muchos seres. Entonces ahí está nuestra capacidad y nuestra conciencia de ser divulgadores de esto. No todo queda en el cuerpo material. Tenemos un cuerpo espiritual que está unido al cuerpo material y que sufre todas aquellas emociones, que sufre todos aquellos valores y disvalores de moral y que va a acompañarnos no solo en nuestra existencia, sino en la siguiente. Y si nosotros hoy lo dañamos, como Alfonso, que si bien es cierto, no se suicidó en esta existencia, pero sí pidió la eutanasia y se la concedieron, y si nosotros hacemos este acto de suicidio consciente y voluntario, seguramente en nuestra siguiente existencia vamos a seguir teniendo las consecuencias de estos disvalores. De allí la importancia que tenemos y la responsabilidad que tenemos nosotros en cambiar, en sembrar. Si esto hoy está sucediendo en nuestras ciudades, si esto hoy está sucediendo en nuestra América Latina, es porque nosotros todavía no hemos sembrado lo suficiente en conocimiento de la naturaleza espiritual del hombre. El hombre no es primero material y después espiritual, sino es primero espiritual y luego material. Y André Luis nos explica en el capítulo 2, cuando él desencarna, y desencarna como suicida inconsciente debido a que él era muy adicto a las bebidas alcohólicas, y bueno, había tenido también transgresiones de enfermedades venéreas. Entonces, cuando él desencarna, él se da cuenta de que seguía sintiendo hambre, seguía sintiendo sed, que seguía sintiendo todas las necesidades fisiológicas, de que tenía un acoso constante de fuerzas perversas que habían sido las que lo habían instigado a él al suicidio, y que él no entendía por qué en el mundo espiritual él era llamado suicida. Esta falta de conocimiento es la que nos lleva a muchos jóvenes, adolescentes, lleva a muchos adultos, madres, padres de familia, lleva a ancianos que sufren la depresión a tomar la decisión del suicidio. Es esta falta de conocimiento, es este disvalor que nosotros le estamos dando a la vida, la que nos está haciendo que el día de hoy nosotros equivoquemos el camino. Y en la pregunta 369 que tenemos que estudiar hoy del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta, ¿el libre ejercicio no ha cambiado de la presentación, doctora? Está todavía con el señor Alfonso allí la fotito. Ah, perfecto. Y ahí se fue a la de Mozart. Creo que es la lámina. Ahí se fue la de Mozart. A ver, un minutito. Porque ya la de André, ok, es la 8. Listo. Sí, es la 8. A ver ahí, que dice pregunta 369. ¿El libre ejercicio de las facultades del alma está subordinado al desarrollo de los órganos? Y
la espiritualidad superior responde: los órganos son los instrumentos para la manifestación de esas facultades del alma. Dicha manifestación se halla subordinada al desarrollo y al grado de perfeccionamiento de esos mismos órganos, como la calidad de un trabajo depende de la eficacia de la herramienta con la que se lo ejecuta, porque el cuerpo material es nuestra herramienta, pero es el espíritu el que le impone la calidad del trabajo a esa herramienta. Y Allan Kardec pregunta, ¿es posible inducir de la influencia de los órganos una relación entre el desarrollo de los órganos cerebrales y el de las facultades intelectuales? Y la espiritualidad superior le responde, no confundáis el efecto con la causa. El espíritu posee siempre las facultades que le son propias. Ahora bien, no son los órganos los que le dan esas facultades, sino las facultades las que impulsan el desarrollo de los órganos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos órganos bien desarrollados, eso no nos asegura un cerebro sano, no nos asegura un niño inteligente. Un corazón sano no nos asegura una persona con las emociones estables y armónicas. Unos pulmones enfermos, por el contrario, tampoco nos va a asegurar una persona que tenga ciertas características de angustia, de depresión. No, es el espíritu el que estimula el desarrollo en más o en menos de los órganos y no al revés. Y es por eso que cuando han abierto cerebros de personas muy inteligentes y los han comparado con cerebros de personas que eran normales o aquellas que incluso tenían algún déficit intelectual, no han encontrado ninguna diferencia orgánica. La sangre sigue teniendo hemoglobina en la persona inteligente, tanto como en la persona que tiene algunos déficits de conocimiento o déficits cognitivos. O sea, los órganos no son los que me están determinando estas cualidades. Y en la pregunta 370A del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta, según esto, ¿la diversidad de aptitudes existentes se debe únicamente al estado del espíritu? Únicamente, le dice la espiritualidad superior, no es la palabra del todo exacto. En las cualidades del espíritu, que puede ser más o menos adelantado, reside el principio, pero hay que tomar en cuenta la influencia de la materia que traba más o menos el ejercicio de esas cualidades. Porque, y acá tenemos nosotros, por ejemplo, ahí enseguida van a ver que a Mozart, que con un cerebro, con una capacidad, con una inteligencia muy importante desde la infancia, sin embargo, sus órganos son exactamente iguales a los del señor que está al lado, que es Stephen William Hawking. Creo que no cambió la imagen, doctora. Yo le voy diciendo, no se preocupe. Perdón que le interrumpa. No cambió la imagen. Sí. 9. La imagen de... A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ya cambió? ¿Estamos en la 9? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las facultades del espíritu? El espíritu puede tener facultades extraordinarias. Sin embargo, ese espíritu con facultades extraordinarias puede encontrar un cuerpo adecuado, como el de Mozart, para desarrollar esas facultades extraordinarias, ese oído en la música, esa capacidad del cerebro para crear música, esa capacidad en los dedos para tocar música. O puede ser que a este espíritu, con estas capacidades, le haya tocado estar en un cuerpo con órganos como los de Stephen William Hawking, que también tenía, como el señor Oliva de acá de Córdoba, tenía exactamente la misma enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad donde la parte motora, o sea, los movimientos del cuerpo, se van alterando, donde las fibras que conducen y producen los movimientos del cuerpo se van deteriorando de tal manera que los movimientos del cuerpo no se producen. Entonces,
no puede mover las piernas, no puede mover los brazos, no puede mover los dedos. Llega un momento que no puede respirar y llega un momento que no puede tragar. Sin embargo, su cerebro se mantiene intacto. Entonces, la capacidad que nosotros vamos a tener en las personas que pueden ser genios o en aquellas personas que pueden tener un déficit intelectual va a depender no solo del espíritu, sino del retardo o de la que puedan producir los órganos para que estas capacidades se manifiesten en esta encarnación. El señor Stephen Hawking es uno de los científicos más renombrados, no sé si ustedes lo conocen, si han visto su película, está en Netflix, es una película muy famosa, porque él justamente era una persona que no creía en la existencia de Dios. Pero al terminar su jornada, porque él vivió 55 años, que es la sobrevida más alta que tiene la esclerosis lateral amiotrófica, normalmente estas personas no viven tantos años. Normalmente a los 20 o a los 30 años ya desencarnan. Sin embargo, él vivió 55 años y al terminar su existencia llegó científicamente a esta conclusión. No soy religioso en el sentido moral de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Y esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene en romper esas leyes. Entonces termina él con una fe religiosa razonada, debido a esa capacidad intelectual que él tenía, pero que sin embargo fue enlentecida, fue aminorada, fue adormecida, fue disminuida por el cuerpo material que fue poco a poco a lo largo de los años apagando sus actividades. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que si nosotros decimos que Dios es justo, es bueno, tengamos nosotros un genio con un cuerpo que pueda manifestar todas sus capacidades y otro genio con un cuerpo donde esas capacidades no pueden manifestarse? ¿A qué se debe? ¿Por qué Dios puede ser tan injusto de hacer esto? Sin embargo, nosotros dentro de la doctrina espírita conocemos las leyes de causa y consecuencia. ¿Cambió la diapositiva? Sí, doctora, cambió. En Manuel. Excelente. Conocemos las leyes de causa y de consecuencia. O sea, a cada causa, y acá está el tema de la responsabilidad, a cada causa que nosotros mismos generemos, va a venir una consecuencia, que es efecto de esa causa. No depende de otro, no depende de Dios, no depende del planeta, no depende del país, no depende del gobierno, no, simplemente va a depender de la causa, del efecto que nosotros generemos. Y Emmanuel, a través de la mediunidad de Chico Xavier, nos explica el por qué y el para qué de esta disminución de las capacidades físicas en espíritus de genios. Y nos dice, es así que tras determinado tiempo de reeducación en los círculos de trabajo fronterizo de la Tierra, los suicidas son de ordinario reingresados en el plano carnal, en un régimen de hospitalización en la celda física, que les refleja las penas y las angustias en forma de enfermedades e inhibiciones. Este cuerpo, sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder respirar con normalidad, este cuerpo que tiene todas estas penas, que tiene estas angustias, este cuerpo que tiene estas enfermedades y estas inhibiciones, van a servir a ese espíritu genio como reeducación debido a alguna causa que él mismo produjo en una encarnación anterior, o debido a algún pedido para poder adelantar con mayor rapidez
en esta encarnación. No todos los suicidios, no todos los cuerpos con enfermedades degenerativas son suicidas de encarnaciones anteriores, no podemos generalizar, pero sí podemos decir de que ese cuerpo es el que actualmente le sirve a ese espíritu para su mayor evolución espiritual en esta precisa encarnación. Según lo que nos enseña Emmanuel a través de la mediunidad de Chico Xavier. Y llegamos así a la pregunta 371, que dice: ¿es fundada la opinión según la cual los cretinos y los idiotas poseen un alma de naturaleza inferior? Bueno, no cambió la imagen, doctora, yo lo voy diciendo. ¿Cómo? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí cambió? Bien. Es fundada la opinión según la cual los cretinos y los idiotas poseen un alma de naturaleza inferior. En la época de Allan Kardec, todavía a toda patología de disminución intelectual se los clasificaba así. Hoy en día, digamos que son personas que tienen distintas enfermedades de retraso mental. Puede ser un autista, puede ser una persona que haya tenido hipoglucemia y tenga menor capacidad cognitiva. Bien, entonces, es fundada la opinión de que estas personas con diferentes capacidades cognitivas posean un alma de naturaleza también inferior, pregunta Allan Kardec. Y la espiritualidad le contesta: no, tienen un alma humana, con frecuencia más inteligente de lo que pensáis, que sufre por la insuficiencia de los medios que dispone para comunicarse, del mismo modo que el mundo padece por no poder hablar. Poseerían un alma de naturaleza no, de la misma manera que el mudo padece por no poder hablar, y no poseerían un alma de naturaleza inferior. Esto significa de que estas personas, cuando tienen este impedimento en el cuerpo, muchas veces sufren, pero es el aprendizaje que necesitan hacer. A veces hay personas que son intolerantes, a veces hay personas de que no escuchan al otro, a veces hay personas que solamente su opinión es la que vale, a veces hay personas que solo ellos, o personas que a veces tenemos estas actitudes de que solo nosotros queremos hablar, o que nuestra opinión es la que vale, o que nuestra es la creencia es la que vale. Y este es el aprendizaje, es estar conscientes, poseer un alma humana a veces más inteligente, darse cuenta de las cosas, pero poseer un cuerpo incapaz de transmitir la rapidez y la velocidad que tiene esa mente. Y como sabemos, y hemos visto en la primera diapositiva, el cuerpo mental forma parte del cuerpo espiritual. Entonces Allan Kardec dice: ¿y qué objeto se propuso la providencia al crear seres desdichados como los cretinos y los idiotas? Y le explica la espiritualidad superior. Son espíritus en punición los que habitan estos cuerpos. Estos espíritus sufren por el contrañimiento que experimentan, la impotencia en que se hallan para manifestarse mediante órganos no desarrollados o defectuosos. Entonces, a través de este cuerpo poco desarrollado, a través de este cuerpo que no logra transmitir todo lo que la mente quiere transmitir, es a través de lo cual ellos van a lograr una evolución espiritual, adquirir virtudes que no han adquirido cuando tenían todas las capacidades. Tenemos el caso, por ejemplo, de los anencefálicos. Los anencefálicos son espíritus que han nacido. ¿Se ve la fotito? Sí se ve, hermana, se ve. Perfecto.
son espíritus que han nacido sin encéfalo, por eso se llaman anencefálicos, ¿sí? O sea, no tienen el cerebro, como ustedes pueden ver, tienen la carita, todo desarrollado, pero acá arriba no tienen el cerebro, que es el órgano emisor de la memoria, el órgano emisor del conocimiento, el órgano emisor del pensamiento. Sin embargo, estos espíritus tienen su misión también en la Tierra. La primera es de reparación de algún daño que hayan podido producir en su cerebro en encarnaciones anteriores. Y la segunda también es el aprendizaje que pueden dar y hacer en su familia. Y Clarencio nos dice, el instructor de André Luis en el mundo espiritual, nos explica: oh amigos de la tierra, ¿cuántos de ustedes podrían evitar el camino de la amargura mediante la preparación de los campos interiores del corazón? Encended vuestras luces con anticipación a la travesía por la densa oscuridad. Vayan en busca de la verdad antes de que la verdad los tome por sorpresa. Luchen en el presente para liberarse del llanto más tarde. Porque justamente hoy nosotros tenemos la oportunidad de un cerebro que funciona, de unos ojos que ven, de unos labios que hablan, de una inteligencia para poder estudiar, para poder aprender, para poder hacer muchas cosas, de unas manos, de unas piernas. Entonces, hoy debemos utilizar todos estos recursos que tenemos para el bien nuestro, de nuestra familia y para el bien de la comunidad, de la familia universal. Por eso nos dice Clarencio: evitad el camino de la amargura mediante la preparación de los campos interiores del corazón. Necesitamos sembrar en nosotros mismos todas esas virtudes que todavía nos faltan. Encender estas luces, es decir, aprender todos estos conocimientos para poder transitar la densa oscuridad de mañana y buscar la verdad antes de que la verdad nos encuentre a nosotros y nos encuentre, digamos, en un mal estado. En la pregunta 373, Alan Kardec dice: ¿qué valor puede tener la vida para seres que, como los idiotas y cretinos, no pudiendo hacer el bien ni el mal, se ven impedidos de progresar? Esta es una visión subjetiva de que estas personas al no poder hacer ni bien ni mal, no progresan. Entonces la espiritualidad le aclara y diciendo: se trata de una expiación impuesta al abuso que se ha podido hacer de ciertas facultades. Es un periodo de purificación. ¿El cuerpo del idiota puede tener un espíritu que haya animado a un hombre genial en una existencia precedente? Sí, el genio se convierte a veces en una calamidad cuando de él se abusa. No siempre la superioridad moral está en razón de la superioridad del intelecto, y los más grandes genios acaso tengan bastante que expiar. De ahí que muchas veces les corresponda una existencia inferior a la que vivieron antes, y que es causa de sufrimiento. Los obstáculos que el espíritu encuentra para la manifestación son para él como las cadenas que limitan los movimientos del hombre vigoroso. Se puede decir que los cretinos e idiotas son defectuosos del cerebro, así como el cojo de las piernas y el ciego de los ojos. Se debe a que muchas veces estos espíritus han utilizado mal la inteligencia. Aquellos genios que utilizan la inteligencia para hacer el daño, hacerse daño a sí mismos, primero, otras veces para hacer el daño a su propia familia, otras veces para hacer el daño a toda una comunidad, a todo un país. El utilizar los recursos de la inteligencia, en lugar de hacerlo para el bien, hacerlo para el mal, nos va a traer, es la causa, pero la consecuencia va a ser de que nosotros tengamos toda la inteligencia puesta en un cuerpo cuyo cerebro no la puede transmitir. Esa sería la consecuencia. Y en la pregunta 374 dice: ¿el idiota en estado de espíritu tiene conciencia de su estado mental? Y lamentablemente sí.
y muy a menudo, le explica la espiritualidad superior. Se da cuenta, tiene conciencia, comprende que las cadenas que traban su vuelo son una prueba y una expiación. Se da cuenta. Yo me acuerdo bueno, yo soy médica clínica y trabajé muchos años en la ambulancia. En uno de esos traslados que teníamos que hacer en la ambulancia, me tocó trasladar una jovencita, y esta jovencita tenía una característica, y era que era muy agresiva con lo único que podía agredir, que era el movimiento de la cabeza, porque no podía mover la boca, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no podía mover nada, pero ella con el movimiento de la cabeza, nos decía la madre, ella agredía a los enfermeros, agredía a los médicos, agredía a los propios padres. Entonces, la madre nos decía que tengamos cuidado, no nos confiemos, porque nos podía agredir. Entonces, yo pensaba, qué impresionante debe ser para un agresor estar en un cuerpo donde solo se puede mover la cabeza para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Solamente podía mover eso. Y aún así, el agresor no todavía endurecido su espíritu, todavía endurecida su inteligencia, no dejaba de agredir, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces el cuerpo defectuoso nos está siendo en realidad un gran amigo a nosotros, porque nos está ayudando en esta evolución espiritual que nosotros vamos a necesitar para adquirir estas virtudes que todavía aún no tenemos. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Y ahora nos vamos a la diapositiva 14. ¿Se ve desde allí? No, todavía no se ve las carpetitas, pero no se ve todavía la presentación. A ver allí. No, todavía no. A ver. Ahí se vio usted, o sea, la pantalla completa. Bien. Y ahí. No, Todavía no. todavía me veo yo. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ajá. Ahora sí. Emmanuel, en el libro de la religión de los espíritus, en el capítulo 48, este capítulo es algo que a mí me llenó mucho, porque he visto muchas enfermedades congénitas, he visto muchos síndromes de tórax deformados, de piernas deformadas, muchas personas que son ciegas de nacimiento o sordas de nacimiento, o personas que nacen con alguna anomalía, como por ejemplo un esófago para poder tragar, no pueden tragar porque tienen pegadas las paredes de los órganos internos. Y acá Emmanuel nos explica en el libro Religión de los Espíritus, capítulo 48, que todas aquellas personas cuya causa, que han generado alguna causa en su cuerpo, retornan en la siguiente encarnación con esa secuela, y que nos será muy fácil reconocerlos. Y acá dice, los que se ahorcaron en una existencia anterior, cargan consigo los dolorosos disturbios del sistema nervioso. Pueden ser, por ejemplo, aquellos que tienen epilepsia, aquellos que tienen algún tipo de retraso mental, pueden ser aquellos que tienen algún tumor a nivel del cerebro o algún tumor a nivel de la médula espinal,
Y nos dice aquí, como son neoplasias, que son tumores, y parálisis cerebral infantil. Los que despedazaron su cráneo en una existencia anterior o pusieron su propia cabeza bajo la rueda destructora, van a experimentar la disarmonía de esa misma especie, especialmente la que se relaciona con el cretinismo. Y los que se lanzaron de gran altura reaparecen portando los padecimientos que tenían estos dos personajes que hoy les he presentado, el señor Oliva y el gran astrofísico, la distrofia muscular progresiva o la osteoitis difusa. Y en la pregunta 375, Allan Kardec pregunta, en la locura, ¿cuál es la situación del espíritu? Ya hemos visto los trastornos orgánicos, los trastornos de la materia, un brazo que no se puede mover, una pierna que no se puede mover, personas que no pueden hablar o aquellas que sufren algún grado de autismo y no pueden expresarse y relacionarse con los demás. Pero ahora, una persona que habla, que se mueve, pero que tiene alterada la facultad de pensar con normalidad, de actuar con normalidad, ¿cuál es la situación que tiene ese espíritu? Pregunta Allan Kardec y la espiritualidad le contesta. En estado de libertad, el espíritu, o sea, cuando aún no está encarnado ese espíritu, el espíritu recibe directamente sus impresiones y ejerce a sí mismo de manera directa su acción sobre la materia. Pero si se encuentra encarnado, se halla en condiciones diferentes y en la necesidad de hacerlo solo con ayuda de órganos especiales. Si una parte o el conjunto de esos órganos está alterado, por ejemplo, el cerebro está alterado, tiene zonas donde hay neuronas que no están comunicándose bien, su acción o sus impresiones en lo que a dichos órganos conciernen se ven interrumpidas. Si pierde los ojos, se vuelve ciego. Si pierde el oído, se torna sordo, etc. Ahora, figúrate que el órgano que preside los efectos de la inteligencia y de la voluntad sea parcial o enteramente afectado o modificado. Y te será fácil comprender que no teniendo ya el espíritu a su servicio, sino órganos incompletos o desnaturalizados, de ello debe resultar la perturbación de la que el espíritu para consigo mismo y en su fuero interno tiene perfecta conciencia, pero cuyo curso no es dueño de detener. O sea, en la locura existe este defecto, muchas veces déficit de sustancias neurotransmisoras, otras veces exceso de las mismas, que producen de que el espíritu no pueda comunicarse completamente, no pueda tener una visión de la realidad completamente como si estos órganos estuvieran sanos. Y en la 375A sigue preguntando a Allan Kardec y dice, ¿es siempre el cuerpo y no el espíritu el que está desorganizado? En efecto, le dice la espiritualidad superior, cada trastorno va a tener una alteración orgánica que quizás todavía no las conocemos. Muchas veces hay afecciones que son genéticas, afecciones que son microscópicas, afecciones que aún no se conocen. Pero ¿qué están? Y la espiritualidad superior dice, en efecto, pero no hay que perder de vista que así como el espíritu obra sobre la materia, esta reacciona sobre él en cierta medida, y el espíritu puede encontrarse momentáneamente impresionado por la alteración de los órganos por los cuales se manifiesta y recibe sus impresiones. Puede acontecer que a la larga, cuando la locura haya durado mucho tiempo, la repetición de los mismos actos termine por ejercer sobre el espíritu una influencia de la que no es liberado sino después de haberse separado por completo de toda la impresión material. Cuando la persona que no está cuerda, que no está lúcida, que tiene algún tipo de trastorno mental, una esquizofrenia o una bipolaridad, retorna
al mundo espiritual, muchas veces tarda en desprenderse de este trastorno por el tiempo que ha llevado. Entonces, después de haberse separado completamente el cuerpo del espíritu, recién es como que el espíritu va a retomar y va a entender y va a volver a tener el comando de todas sus facultades mentales. Porque recordemos que la muerte no santifica a nadie, ni la muerte mejora moralmente, como nos sucede a veces a nosotros que nos dicen, sí, mi hijo que era alcohólico, que era drogadicto, que tenía vicios de moral, falleció y ya es un ángel. Entonces yo le pido a él que me conceda todas las cosas porque él es un ángel. No, la muerte no santifica a nadie, ni lo hace mejor ni lo hace peor. Simplemente permanecemos siendo iguales en la vida como en la muerte. Y ahí esto nos lo explica André Luis cuando una vez que él desencarna dice, mi cabello erizado y el corazón me latía a saltos. Un miedo pavoroso se había apoderado de mí. Grité como un loco, imploré piedad, protesté contra el doloroso desaliento que me subyugaba a mi espíritu. Él se sintió desesperado, con miedo, y esos sentimientos por el desconocimiento que él tenía en la vida después de la muerte. Y en la pregunta 376, Allan Kardec dice, ¿y a qué se debe que la demencia arrastre al suicidio? Porque muchas veces estas personas que se encuentran con trastornos depresivos, con trastornos de manía, con trastornos de esquizofrenia, con bipolaridades, pueden terminar en suicidio. Y la espiritualidad superior dice, porque el espíritu sufre por el contrañimiento que experimenta, y la impotencia en que está de manifestarse libremente busca a la muerte como un medio de sacar sus ataduras, sin entender que la vida y la muerte se mantienen estables. Y el espíritu del alineado se resiente después de la muerte del desarreglo de sus facultades. Y la espiritualidad le dice, puede resentirse por algún tiempo después de la muerte hasta que esté completamente desprendido de la materia, como el hombre que despierta experimenta por un rato la perturbación en que el sueño lo ha sumergido. O sea, después de la muerte, el espíritu se da cuenta que justamente esta enfermedad mental, esta enfermedad física, esta alteración que tenía para la expresión, este autismo, todo lo que puede haber tenido en la Tierra, justamente era un estado para su evolución, para su mejoría, y que al suicidarse, en vez de disminuir o expiar las penas y que en la siguiente encarnación ya esto haya terminado, no, sino que se ha generado más deudas. Y por eso Clarencio le dice a André Luis, coraje, hijo mío, el Señor no te desampara. ¿Quién eres? Le dice André Luis. Llámame Clarencio, soy nada más que tu hermano. Conserva la calma, guarda silencio. Conviene que descanses para recuperar las energías y no perdamos el tiempo. Tanto en una existencia llena de dolorosas enfermedades como posterior a esa existencia, el Señor en ningún momento nos va a desamparar. En ningún momento vamos a estar solos. Siempre vamos a tener nuestros instructores, nuestros guías, nuestros familiares que quieren nuestro bien, para que nos van a ayudar a pasar justamente esta prueba dolorosa. Y en la pregunta 378, Allan Kardec le pregunta a la espiritualidad, ¿cómo puede la alteración del cerebro reaccionar sobre el espíritu después de la muerte? Y la espiritualidad le explica que es un recuerdo, un peso que oprime al espíritu, y como no ha tenido conocimiento de cuánto ha ocurrido durante su demencia,
siempre necesita un tiempo para volver a ponerse al corriente de la situación. Una vez que ya pasó la prueba, una vez que ya volvió, necesita el espíritu un tiempo para ponerse al corriente de esa situación. De ahí que cuanto más haya durado su locura en vida, más durará su molestia, el contrañimiento después de la muerte, y el espíritu desprendido del cuerpo sigue sintiendo durante algún tiempo la impresión de sus ligaduras. Y es que nada ni empieza ni termina mágicamente. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros a querer que alguien nos diga cómo empezar o cómo terminar mágicamente una situación de dolor, una situación de angustia, una situación de prueba, una situación de enfermedad? Y ni siquiera en el mundo espiritual, cuando nosotros ya hemos transitado la prueba en la tierra y volvemos al mundo espiritual, ni siquiera allí las cosas suceden rápida y mágicamente. Todo tiene un periodo de reparación. Por eso es que el espíritu que desencarna con estas alteraciones cerebrales no es que rápidamente ya se va a volver lúcido en el periodo de entrevida. No, va a necesitar de qué? Va a necesitar de los médicos espirituales todavía, como André Luis cuando desencarnó y vio entrar, nos relata André Luis que vio entrar a Clarencio en compañía de un simpático desconocido que era el doctor Enrique de Luna, afectado al servicio de asistencia médica de la colonia espiritual, y que le explica que su organismo espiritual presentaba la historia completa de todas las acciones que había realizado él en la tierra, y como había algunas acciones que no habían sido de todo correctas, que no habían sido de todo coherentes, por eso es que su espíritu, aún en el mundo espiritual, estaba alterado. Y le explica a Enrique de Luna la ausencia del dominio personal que usted tenía, la falta de consideración que tenía en el intercambio con sus semejantes, frustró excelentes oportunidades, despilfarró patrimonios valiosos de la existencia física. Su aparato gástrico fue destruido a causa de excesos de alimentación y bebidas alcohólicas, y la sífilis devoró sus energías esenciales. O sea, toda, no, es por eso es que dentro de la doctrina espírita nosotros tenemos hoy la gran oportunidad el día de hoy de construir nuestro futuro, de construir nuestra desencarnación, nuestra vida en el mundo espiritual y nuestra próxima encarnación, porque hoy nosotros entendemos y conocemos que somos artífices de nuestro destino, y sobre todo que somos responsables de lo mucho o de lo poco que hagamos a nosotros mismos y en nuestra vida familiar. Y Clarencio le dice a André Luis: en realidad, André Luis, tu posición es la de un suicidio inconsciente, pero no podemos ignorar que cientos de criaturas se ausentan a diario de la Tierra en las mismas condiciones. ¿Y qué podría hacer?, pensaba André Luis. Y Clarencio le dice: capitaliza el tesoro del arrepentimiento. Si hemos hecho algo, tenemos un capital, el arrepentirnos, y conserva la bendición del remordimiento. Una vez que nos arrepentimos, nos dice Allan Kardec, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Una vez que perdonamos, cortamos esos hilos que nos están uniendo a esas relaciones negativas, perdonamos, ¿qué hacemos? Expiamos y luego reparamos. Entonces, hoy tenemos esta gran oportunidad de que nosotros sabemos y entendemos todo el proceso, todo el largo proceso, todo el largo camino que nos lleva de esta encarnación hacia las siguientes. Quizá no sabemos cómo fue nuestra vida anterior, ni qué fuimos, ni qué hicimos, ni cuáles son las causas por las cuales hoy tenemos las pruebas
y las expiaciones por las cuales estamos transitando. Quizá no las sabemos ni las sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que en la vida anterior fuimos peores que en esta. Y lo que también sabemos es que depende de lo que hagamos en esta, cómo va a ser nuestra vida siguiente. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dar, y si hay preguntas, estamos aquí para contestarlas. Gracias, doctora. De verdad que bueno, algo nos decía intuitivamente que usted era la indicada para dictarnos estos dos puntos. Y allí está la clase, pues. De verdad que muy ilustrativa, muy instructiva, con muchos ejemplos muy buenos, pues. Entonces, de verdad que gracias. Aquí tiene algunas preguntitas, de todos modos no se va a salvar, creo que estaban aquí. Sí, acá las veo. Qué Ya lindo sistema, porque mientras vamos dando la charla se van haciendo las preguntas y eso está muy bueno. Sí, ya vamos a ver qué se me dice el chat aquí que no lo veo. De todos modos, ahí lo puede ver Acá usted. Ajá. yo lo estoy viendo acá. ¿Querés Ok. que lo lea? Sí, claro, buenísimo. Muy bien. La primera parte del chat, mi amigo Rubén, gracias Rubén por el saludo. Gracias Rubén, porque dice que bueno, que es un placer escucharnos, para mí también, y gracias por la oportunidad que nos da Iberoamérica Espírita de poder hablar y divulgar estas cosas que nos parecen importantes para, quizás los espíritas ya estamos encaminados, pero es llegar allí donde la doctrina espírita aún no ha llegado y donde todavía hay mucho dolor, ¿no? Y mucha incomprensión, ¿sí? Y acá hay una pregunta que dice, la mayoría de los hermanos que caen en la locura, ¿no será porque estos hermanos poseen facultades espirituales que no han sido desarrolladas bien por su ignorancia y entonces son presa de los hermanos obsesores y los llevan a ese estado de locura? Eso es algo importante también. Cuando uno tiene la mediunidad, es importante educar esta mediunidad a través del conocimiento de la doctrina espírita y aprender a manejarla. Y como nos dicen, hay más personas con mediunidad descompensada, ¿sí? Internadas en los neuropsiquiátricos, porque como dice acá, todavía no tienen estas capacidades de poder manejar estas facultades, ¿sí? Y por eso hay más hermanos con mediunidades descompensadas en los neuropsiquiátricos que quizá muchas enfermedades psiquiátricas en sí. Esto, de ahí, yo tengo la mediunidad desde los 4 años y mi esposo tiene la mediunidad desde los 8 años. Tres cuadras de la casa de mi esposo había un centro espírita. Y él se enteró hace 1 año o 2 años, a los casi 60 años, que 3 cuadras de su casa estaba el centro espírita. Entonces yo digo, ¿qué hubiera sido si los hermanos de este centro espírita hubieran divulgado la escuelita espírita infantil, los libros, la reencarnación, o sea, hubieran divulgado cómo quizás nos hubiera cambiado la vida y nos hubiera acortado estos sufrimientos que nos ha llevado a recién conocer la doctrina espírita a partir de los 40 años, ¿no? Entonces, la divulgación para evitar que estos hermanos que poseen las capacidades psíquicas y no las saben manejar, las aprendan a manejar, es muy importante. Muy importante. Gracias, hermana Sara. Sí, bueno, ya creo que lo que están son, bueno, notitas de agradecimiento. El hermano Gabriel Vaquero Sí, en Colombia le manda saludos. Nuestra hermana Josefa, que está aquí con nosotros, le dice, bueno, maravillosa presentación, valiéndose de Andrés Luis para ilustrarnos las respuestas. Y tal cual, pues, es un ejemplo palpable pues, que está en las obras de Andrés Luis. En todas las obras de Andrés Luis, en toda la serie La vida en el mundo espiritual se ven casos tanto de él en persona como de otros hermanos, ¿no? La hermana Nubia también le manda saludos, muchas gracias por las enseñanzas y la instrucción. Un abrazo fraternal. Bueno, Rubén ya le dijo, ya lo veo por ahí, dice muchas gracias Sara por la hermosa exposición.
Y es así, hermana, o sea, no creo que fue tan explícita la exposición bueno, que no hay muchas preguntas, pero nos llama a todos a la reflexión, ¿no? Cómo influye el organismo y sobre todo la causa de todas las cosas, ¿no? Por lo menos este tema del idiotismo y la locura, como antes decían las religiones, ¿no? Me llama la atención porque decían que era por los pecados de los padres, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la justicia de Dios? Por qué un niño que no ha hecho nada, pues, que es inocente, viene ciego, viene con alguna dificultad motriz o mental? Entonces, bueno, el mundo espiritual allí aclara muy conciso, ¿no? Que es un espíritu, una individualidad que ya ha vivido. Y tal como dice Divaldo, ¿no? En esa hermosa oración que está por allí, que él dice que él le da gracias a Dios porque ese niño que no ve, ese niño que no ha podido caminar, que no ha podido ver la luz del sol, él le da gracias a Dios porque en una próxima existencia él volverá a caminar y volverá a vernos. Entonces, este concepto es algo muy bonito en cuanto a la reencarnación y a lo que usted decía, pues, que nosotros somos los artífices de nuestra próxima reencarnación, ¿no? Entonces, queremos ver cómo va a ser nuestra próxima reencarnación. Veámonos hoy, ¿no? Cómo somos hoy, cómo son nuestras costumbres, nuestros vicios, nuestras tendencias, pero examinándonos de manera cruda, ¿no? Entonces, bueno, hermana Sara, yo de parte del equipo de Mensaje Fraternal le doy las gracias, pues, sobre todo por aceptar esta invitación express. Y bueno, sabemos que estamos conscientes que tuvo que mover ciertos horarios, ciertas cosas usted misma para poder estar aquí con nosotros acompañándonos, cosa que le agradecemos muchísimo. Y bueno, la dejo entonces para que usted nos dé sus disertaciones finales y si es posible, nos haga la oración de cierre. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecida porque eh, siempre es importante hablar de estos temas y yo lo que les quiero pedir es que divulguen y siembren, porque nuestra Latinoamérica necesita mucha de nuestra siembra. A veces nos sentimos que somos pocos, que los sembradores, ¿no? Que entonces no nos ocultemos estas verdades a nadie, porque son verdades que consuelan y son verdades que nos van a ayudar a nosotros a pasar, no solo a nosotros, sino a aquel que viene con su hijita en silla de ruedas, aquel que tiene un cáncer, aquel que tiene una persona víctima de violencia de género, internada en el hospital, aquel que fuma y es asmático, aquel que está perdido en las bebidas alcohólicas, a todos nosotros nos va a ayudar el entender que depende del hoy nuestra existencia, que no depende ni de nuestros padres, que no dependió de si nacimos 6 mesinos o 7 mesinos, que no hay bendiciones, que no hay maldiciones, que simplemente hay responsabilidad y acciones. ¿Mm? Cuando uno entiende que lo bueno y lo malo, lo que te pasa en tu vida depende de vos, entonces ahí empezamos a poner conciencia en lo que estamos dando para recibir algo mejor. Vamos a invitarlos a que cierren los ojos y agradecer a la espiritualidad superior, a nuestros guías espirituales, a nuestros ángeles de la guarda, a todas aquellas personas que han permitido que nosotros tengamos este esclarecimiento. Les agradecemos y les solicitamos su ayuda para que en otra clase, en otro domingo, en otro lugar, en otro momento, seamos muchos más los que entendamos el para qué de la vida. En el nombre de Dios, que así sea. Que así sea, doctora. De verdad que gracias nuevamente de parte de todo el equipo de Mensaje Fraternal. Y bueno, además está decirle que está invitada para una nueva clase, ya ve por la pregunta que vamos. Todavía queda mucha tela que cortar y esperamos, si Sí. quiere, que podamos pasar por lo menos por las obras fundamentales de la codificación en todos estos estudios los días domingos, ¿no?
Entonces, bueno, aprovechamos para invitarlos para la próxima semana, donde estaremos en otro estudio, en este caso de la infancia, ¿no? El cual será expuesto por nuestra hermana Isaura Har, de Brasil. De verdad que se lo recomendamos mucho, porque todo va atado, pues, todo va de la mano. Y bueno, de verdad que gracias, hermana Sara. Y bueno, de verdad que no tenemos palabras con qué agradecer, porque como le dijimos, fue Exprex, fue algo, y ella preparó su material, y bueno, como una persona que domina el tema, lo desarrolló de una manera muy fluida, y se notó el amor con que hizo la presentación. Así que de parte del equipo, muchas gracias a todos los hermanos que se conectaron hoy en este horario, y nos vemos el próximo domingo, nos vemos en otro estudio. Gracias a todos, Josefa, Rubén, Susi. Un abrazo, doctora Sara. Un abrazo, Gabriel, mi papá, Marjorie, Orlando, Nubia, bueno, todos los que están presentes, gracias por acompañarnos y feliz fin. Cuídense mucho, feliz semana.